largo porque vamos a empezar explicándoles Docker. Ustedes ya intentaron descargar lo que les escribí por el grupo eh, de descargarse MySQL y descargarse Workbench. Sí, ¿verdad? Y los demás, Andrés, ¿tú lo hiciste? Sí, sí la descargué. ¿Y no tuvieron problemas? Yo personalmente no. Yo seguí un tutorial ahí que encontré por ahí y no funcionó bien. Ah, ok, bueno. Varios me han escrito que han tenido problemas instalando en general MySQL, entonces yo les iba a explicar hoy cómo también instalarlo en Docker y bueno, no está de más que les enseñe cómo ahorita manejar un poquito la parte de Docker porque la van a necesitar para la semana que viene cuando veamos base de datos distribuidas. Vamos a utilizar una extensión de Postgre, es decir, nos vamos a tener que mudar a Postgre. Ya veremos cómo, yo les voy a explicar cómo se hace esa parte de mudarnos a Postgre, pero hay que utilizar Azure Docker para instalar Citrus, que es la extensión para la parte de base de datos distribuida. Entonces, bueno, para aprovechar esa explicación, quería más o menos enseñarles que, bueno, qué es Docker y por qué se utiliza. Entonces, de manera general, les explico primero qué es Docker y después nos metemos ahí. Docker, pues, es una aplicación que tú te vas a descargar y te va a permitir empaquetar aplicaciones y sus dependencias en un solo contenedor. Entonces, vamos a escuchar muchas veces la palabra contenedor, imagen, volumen, pero básicamente lo podemos ver de esta manera. Es una aplicación que te va a permitir a ti descargar otras aplicaciones, pero tú la estás descargando en el entorno de él. Tú no lo estás instalando de manera global en tu computadora. No es como que, mira, acabo de descargar ahorita MySQL 9.4 y está dentro de mi computadora. No, ustedes cuando se descargan la imagen en Docker, la imagen viene siendo, esto es lo que les pongo acá, una plantilla inmutable que contiene todo lo necesario para ejecutar una aplicación. Puede ser MySQL, puede ser Metabase, puede ser Postgre, puede ser todo lo que ustedes quieran, incluso Mongo, Neo4j, todos están ahí. Entonces, ustedes cuando descargan esa imagen, ella va a vivir dentro del entorno de Docker. ¿Ok? Entonces, ya tienes esa imagencita. Tú pones a correr un contenedor. Es como poner a correr ahí tu aplicación en base a lo que te descargaste, a esa imagen. Entonces, nosotros, ¿qué haríamos? Nosotros descargamos nuestra imagen de MySQL. ¿En qué versión? En la versión 8.0. Y cuando lleguemos al momento les voy a explicar por qué Azure tiene que ser esa y no es la 9.4. Entonces, bueno, pusimos ahí a correr. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a crear como que una carpetica. ¿Para qué? Para colocar los volúmenes. Entonces, los volúmenes son todos esos datos de la base de datos que nosotros necesitamos. O sea, al final esas tablas tienen que persistir. Todas esas columnas, todos esos registros que estamos metiendo van a persistir. ¿Y van a persistir en qué forma? En forma de volúmenes. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a hacer acá en Docker. Acá ya, bueno, les expliqué, les dejo las láminas. Si ustedes quieren como que meterse un poquito más en qué significa un contenedor, qué significa una imagen, qué significa los volúmenes, pero de manera general es eso, poder correr las aplicaciones sin que las tengas instaladas directamente de manera global en tu computadora. Entonces, ¿cómo se hace eso? Nosotros buscamos acá Docker, acá, desktop, y bueno, tienen acá las opciones. Eh, Me falta la palabra download para que ustedes lo descarguen. Y bueno, dependiendo si tienen Windows, si tienen Mac, entonces acá los que tienen Windows, ustedes buscan acá y exactamente lo colocan. Si tienen Mac, entonces se van para acá y se descargan, o la versión si tienen los procesadores de Apple o si tienen Intel como en mi caso, se lo descargan y después de descargado, bueno, listo. ¿Qué les va a salir después? Les va a salir como esto que tengo yo acá. Obviamente a ustedes les va a salir vacío, pero para que sepan cómo se maneja es con este menucito en la barra lateral izquierda. Tenemos los contenedores, que es lo que les digo, es lo que nosotros vamos a crear para poder correr en nuestra aplicación. Nosotros vamos a ejecutar un comando, que ya les voy a enseñar cuál es el comando. Entonces, que ese comando crearía el contenedor acá. Fíjense, yo tengo uno de MySQL, que es el que vamos a utilizar ahorita, que es la versión 8.0. Te explica por qué puertos lo estoy corriendo. Yo específicamente lo estoy corriendo por el puerto 3307, porque mi puerto 3306
mágicamente está ocupado cuando intenté instalar MySQL de manera local y nunca pude liberar ese puerto. Entonces ahí como que medio se me dañó, pero básicamente utilizo ese. Y también fíjense, tengo acá una imagen de Postgre, o sea, un contenedor con una imagen de Postgre, pues. Acá ustedes pueden ver la lista de todas las imágenes que ustedes tendrían. Yo tengo MySQL la 8.0, la 9.4 que fue la primerita que yo utilicé y después me cambié a esta. Este es el que vamos a utilizar la semana que viene, el de Citus, y Metabase, que también lo vamos a utilizar más adelante. Entonces, esta herramienta es importante que la sepan manejar, porque si bien ahorita ustedes pudieron haber instalado MySQL de manera local, para la semana que viene ya tenemos que trabajar con ella. Y entonces, en el caso de ustedes, yo no voy a volver a explicar Docker, porque ustedes ya con esta explicación como que les queda claro. Y acá ya puedo ver todos los volúmenes. Entonces, yo cuando ejecuto el comando para crear un contenedor, yo especifico, bueno, dónde se van a guardar esos volúmenes. Entonces, Erika, ¿me estás hablando? Ok, ya sabemos las tres componentes fundamentales de Docker, el contenedor, la imagen y el volumen. Y estás hablando de que hay un comando que yo necesito ejecutar para poder crear ese contenedor donde yo voy a tener una imagen y voy a tener unos volúmenes, ¿verdad? Entonces, yo acá lo tengo para no tener que escribirlo ahorita. Básicamente, el comando ustedes lo pueden ejecutar acá directamente en la propia terminal. No o sea, tipo en el root. Eso es lo que me refería. En el root. No tienen que irse a ninguna carpeta, no tienen que irse a nada, sino es un comando general del sistema. Entonces, ustedes van a hacer esto. Van a poner docker run, le van a poner rayita, rayita el nombre. ¿Qué significa rayita, rayita nombre? Es el nombre del contenedor. Entonces, yo acá lo llamé MySQL local. Ustedes le ponen el nombre que ustedes quieran ponerle, pero eso es básicamente el nombre que le van a dar acá al contenedor en Docker. Le pongo acá un backslash para que me permita a mí ejecutar comandos multilínea, pero eso es propio de Mac. Si ustedes están en Windows, ustedes lo que van a hacer es que van a borrar esto y lo colocan de manera lineal, ¿ok? Porque no lo va a agarrar en Windows, eso nada más es propio de Mac. Después acá, le voy a poner la rayita de EQG, bueno, de variables de envolvimiento, de environments. Quizás a ustedes eso ya les suena porque en sistemas de info, bueno, deberían haber utilizado variables de envolvimiento, igual, si no en las prepas más adelante, yo les voy a explicar qué son las variables de envolvimiento, pero básicamente son valores o digamos claves o variables que te van a envolver en el sentido de que primero no deberían conocerse así públicamente, pero son las variables que nosotros necesitamos para poder ejecutar. Entonces nosotros cuando estamos creando esta aplicación en MySQL, tenemos que tener un usuario, así como en Postgres, en el trimestre anterior teníamos uno que se llamaba Postgres, el super admin ahí que se llamaba Postgres, y nosotros le poníamos una contraseña cuando entrábamos y que por lo general era 0000, o sea, era la que yo siempre ponía. Bueno, acá vamos a tener un super usuario que se va a llamar root y hay que darle una contraseña. Esa contraseña la colocan la que ustedes quieran, pero ahorita como no estamos trabajando con ultra mega seguridad y ultra mega cosas, yo le puse 40 y ya está. Ya sabemos qué significa el backslash. Luego que tenemos el rayita P. El rayita P es el puerto. Este es el puerto propio de su computadora y este es el puerto dentro de Docker. Por convenciones, el puerto que utiliza MySQL es el 3306. Eso no juro, tienen que correrlo por ahí, pero bueno, o sea, está como que de manera general o por convención dicho que el 3306 es el de MySQL. Así como también tenemos el de Postgre, que es el 5432. Y así hay para muchas cosas. Entonces, bueno, yo lo puse a correr en mi computadora en el 3307 y acá en Docker en el 3306. Después, la rayita B son los volúmenes, donde se van a guardar toda esa información que yo voy a crear. Si yo estoy creando una tablita, estoy creando registros, ¿dónde se va a guardar? Entonces yo le digo, bueno, crea en mi computadora una carpeta que se llama MySQL y lo vas a guardar allí. Y a nivel de Docker, bueno, eso se guarda en var, / librería, / MySQL. O sea, eso no tiene ahí mucha broma. Simplemente decir la ubicación donde voy a guardar ahí mis volúmenes, mis datos, lo que estoy haciendo yo con la aplicación. Y después en la rayita D, ustedes van a colocar, ahora sí, por fin, ¿qué imagen voy a utilizar? Quiero correr Postgres 16, quiero correr MySQL 8.0, quiero correr MySQL 9.4.0. Lo especificamos acá. Entonces, este comando, venimos, lo arrojamos acá a la terminal, que yo ya lo ejecuté, y automáticamente te va a crear acá tu contenedor. Entonces tú dices, ya, por fin, qué rápido, instalé
por así decirlo, instalé MySQL en mi computadora. Si ya no lo quiero, no tengo que hacer todo el proceso de desinstalarlo y súper complicado de eliminar todas las dependencias de mi computadora, porque acá yo simplemente elimino el contenedor, luego elimino la imagen y ya, me olvido, no tengo más nunca MySQL en mi computadora y ya no quiero saber más nada de eso. Entonces, es mucho más fácil, es portable y mucho más sencillo de trabajar y te eliminas eso de que en mi computadora sí corre. Es rollo de la tuya. Acá juro, si estamos utilizándolo de esta manera, a todo el mundo nos va a correr exactamente igual. ¿Se ha entendido hasta aquí? Ya ahorita voy a empezar a explicarles Workbench, pero ¿se entendió la parte de cómo instalarlo Docker y cómo crear el contenedor, qué son las imágenes y toda esta partecita? Sí. Ok. Entonces, ahora que ya lo tenemos creado, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a irnos a Workbench. Que ya me imagino que ustedes ya lo abrieron, lo instalaron, saben cómo utilizarlo, crearon acá una conexión, ya crearon la base de datos y todo. Yo todavía no, la verdad. Okay. Solo lo descargué y ya. Ok, no pasa nada. De hecho, hasta ustedes pudieran crear una imagen, o sea, descargar una imagen de Workbench en Docker y lo ponen a correr y les corre a través del navegador. O sea, abren allí el puerto y lo pueden ver sin tener que descargar Workbench, pero yo me lo descargué. Entonces son maneras de utilizar para que vean que Docker puedes tener todas las cosas sin tenerlas que descargar propias en tu computador. Entonces yo le doy acá a crear la conexión. Yo tengo varias, ustedes que crearían la conexión. Le colocamos un nombre, la colocamos como prueba. Acá en el hostname, esto es localhost, este es el loopback, o sea, este es el IP que se le da para el localhost y le colocan el puerto. En mi caso, yo le cambié al 07, pero ya ven que escribió por default el 3306, porque ese es el que viene por convención. Yo lo cambié porque el mío está siendo ocupado mágicamente por algo que todavía no he resuelto. El usuario, como les digo, siempre es el que viene por default es el root, y yo le di una clave a ese root porque si lo ven acá, yo puse que es 0000. Entonces yo pongo 1, 2, 3, 4, 4, 0. Y yo ahorita no voy a definir el esquema. Le voy a dar probar la conexión y acá me dice, mira, fue successful. Sí pudo conectarse con MySQL. ¿El MySQL de dónde? Del que yo creé en Docker. Entonces es buenísimo porque ahora yo ya tengo acá prueba. Tenía base D, que es donde yo ya subí el backup, porque si no, la que estamos creando, esta, la nuevecita, la prueba, está vacía. Entonces, bueno, igual la podemos ver, pero está vacía. No, fue porque yo ya había hecho el backup, entonces lo tomo igual porque es la misma conexión, sí, no pasa nada. Bueno, pues nada, acá podemos nosotros crear nuevos esquemas, ustedes lo habían dejado en blanco, acá creamos el esquema, el nombre que ustedes les quieran dar, nosotros en Postgre le poníamos público, no tiene mucha más broma, ¿ok? Entonces ustedes crean y pueden crear un nuevo esquema. Listo. Entonces lo actualizan y pues nada, ya está. Vamos a abrir acá el script now. El query. Para devolvernos acá la partecita y quitar la parte. Cuando ustedes vean que se les tapa todo, toda esta parte, el visualizador acá, lo que viene siendo para colocar las consultas, ustedes le dan a File, le dan a New Query Tab y ya vuelven acá. Es igual como nos manejábamos en pgadmin en el trimestre anterior. Entonces, tengo mi esquema. En el esquema van a tener varias tablas. Yo ya tengo acá cargadas varias tablas de algo que había hecho en vacaciones. Si ustedes, bueno, digamos que no, mira, Andrés decidió adelantar y ella creó todas las tablas y hizo un backup como los que estábamos haciendo en base de datos 1. ¿Cómo yo lo cargo? Bueno, se van a server, ¿verdad? Y en server le damos a data import. Acá es como si nosotros lo estuviéramos arrojando a una carpeta, pero nosotros simplemente vamos a buscar el archivo que me envió André. Entonces le doy a que yo te voy a pasar directamente el archivo, el backup que me mandó André, lo busco aquí y acá, fíjense, le doy clic acá. Nosotros tenemos que darle acá a poner un esquema. ¿En qué esquema lo voy a poner? Bueno, en el público, en el que acabas de crear, Erika. Bueno, perfecto.
está bien, se importó. Entonces ahora hay veces que esto no se refresca automáticamente, ustedes les tienen que refrescar. Nos vamos a público y ¿qué pasa? Ah, mira, pude subir todo el backup de lo que me envió Andrés. Entonces no tengo rollo porque ya me sé manejar igualito como yo me manejaba con pYadmin en base 1. Y pues nada, nos paramos a, le podemos poner que bueno, que nos paramos acá en base de, hay que seleccionarlo, no es que simplemente lo pongas acá encima y ya da, no, tienes que darle clic y tú lo puedes setear si tienes varios esquemas, mira, este es el esquema por default y ya cada consulta que yo haga acá, por ejemplo, como select, todas las tablitas, from, escuela, yo lo puedo ejecutar. ¿Dónde se ejecuta? Acá en este rayito, ¿ok? Entonces yo le doy acá este rayito y nada, me arroja todas las consultas. ¿Por qué les explico esto? Bueno, a los muchachos de pobre no se los expliqué porque ellos ya saben utilizar Pillaging, pero esta es la primera vez que ustedes trabajan con Workbench. ¿Alguien va a hablar? ¿Alguien prendió el micrófono? Pueden hablar si quieren. Ok, entonces por eso es que se los explico, para que sepan cómo se maneja. ¿Qué vamos a hacer para los próximos temas? Vamos a trabajar full con este rayito con lupa. ¿Se dan cuenta? Esta es la razón por la cual ustedes están instalando la versión 8.0. En el tercer tema, que está incluida en la entrega que tienen que hacer el martes y el miércoles, necesitamos construir estos arbolitos. Esto ahorita se ve sencillito porque fue una consulta, pero esto va a ir formándose como si fuera un arbolito binario, ¿verdad? Entonces en la versión nueva, en la 9.4 de MySQL, estos árboles no salen. Y bueno, esa es la explicación. ¿Qué les ha parecido? ¿Sencillo moverse acá en Workbench? ¿Es muy similar a pYadmin o tienen alguna duda en particular de algo? Pueden decir, ok, para o algo, para saber que te están escuchando. Yo estoy bien. O sea, Ok, ahora me parece normal. No es fácil, pero, o sea, bastante entendible. ok, O sea, no es tan diferente. ok. Bueno, chévere. Entonces, si no hay más dudas de cómo instalar MySQL, de cómo manejarse en Workbench, y no hay más dudas en general en cuanto a la instalación, ahora sí, por fin podemos entrar al tema. Vamos a ir un poquito rápido, por así decirlo. Bueno, tampoco nos demoró tanto. Entonces, el tema es organización de archivos, bueno, manejo de memoria y organización de archivos en donde MySQL. Tenemos que hacer un pequeñito recuento teórico de cómo funcionan, son dos láminas, ¿ok? Pero de cómo funciona todo este sistema manejador de base de datos, de cómo él busca. Él directamente, nos preguntamos, él directamente va a disco y dice, ay, me lo traje y ya está. O eso tiene un proceso detrás, tiene algo que tiene que seguir un protocolo. Y bueno, entonces sí, esto sigue un protocolo, sigue un camino, pero no es un camino que nosotros no sepamos porque ya más o menos tenemos una idea de cuando vimos organización o si han visto sistemas operativos, bueno, pues muchísimo más fácil va a ser para ustedes. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos una aplicación. ¿Cuál es esta aplicación? Yo acá se la pongo como usuarios, pero es el sistema manejador de base de datos. ¿Y qué hacemos nosotros en el sistema manejador de base de datos? Bueno, lo que vimos ahí en Workbench, hacemos consultas, hacemos queries. Y esas queries, ¿qué le vamos a hacer? Le vamos a poner unos filtros, le vamos a decir, mira, cumple esta condición, mira, quiero que me lo agrupes, quiero hacer algo, ¿ok? Entonces, bueno, nosotros en base a esas condiciones tenemos que decir, bueno, yo tengo que buscar esta información, en alguna parte esto tiene que estar. Entonces, ¿cómo yo me voy a comunicar? ¿Lo busco directamente? No, va a seguir un flujo. Nosotros vamos a lanzar una solicitud de ese registro. Nosotros vamos a buscar en nuestro diccionario de datos, vamos a buscar si esa tabla existe, si eso está. Y bueno, directamente, ya cuando tengamos todo eso, vamos a pasar a que al manejador de archivos. Este manejador de archivos, ¿dónde se va a encontrar? Bueno, lo va a manejar. Hay una parte que tiene que ver con el sistema operativo y hay otra parte que también tiene que ver con el sistema manejador de base de datos. El que va a llevar todo lo que tiene que ver con como una organización lógica. Ahí yo no voy a tener escrito que mira que el registro 1 de la tabla estudiante está en la pista y en el sector tal. Eso no lo manejan acá. Acá nosotros no queremos saber nada físico, no. Simplemente queremos tener un nivel de abstracción mucho más arriba. Decir, mira, esta fila, este registro, mira, está en esta cosa que se llama página. Entonces, fíjense, acá aparece
por fin esta palabra, que seguramente la escucharon decir muchísimo a la profesora, o si vieron en la prepa que di de pobre, bueno, la palabra aparece mucho. Entonces esa página es como igualito que una página, una hoja normal de las que ustedes, bueno, podemos asimilarlo, no es que es, podemos asimilarlo como eso. Porque ustedes en un cuaderno, en una hoja o página de un cuaderno, ustedes tienen rayitas, tienen filas y ahí caben cierta información. Entonces imagínense que los registros, las tuplas, las filas, las instancias, todos esos valores que nosotros estamos dando cuando creamos, sí, cuando creamos nuestra instancia en una tablita, las vamos a guardar en un equivalente a esas filas de una hoja, ¿verdad? Pero no van a caber millones, hay una cantidad limitada. Cuando se agota hay que pasar a la próxima. Entonces, bueno, nosotros vamos a guardar también acá páginas y en esas páginas vamos a saber que van a haber registros. Y cuando nosotros agrupamos un conjunto de páginas, creamos otra estructura que se llama los archivos. Y los archivos lo podemos ver como si fuera la agrupación por tablas. Yo tengo el conjunto de páginas de la tabla estudiante, la que vimos ahí que yo tenía en Wordbench. Tenemos un conjunto de páginas que corresponden a profesor, un conjunto de páginas que corresponden a escuela. Entonces, eso es lo que va a corresponder a un archivo, a un conjunto de páginas. Pero acá no estamos manejando nada de ubicaciones físicas. Luego, ¿qué va a pasar? Eso no se puede quedar allí, porque nosotros ya cuando ubicamos, mira, yo quería buscar a la estudiante cuya cédula era 24.436.874. Querías buscarlo exactamente allí. Entonces, bueno, ya tú sabes, mira, ella está en la página 3. Entonces nosotros decimos, ok, ya yo sé que yo tengo que traerme la página 3. Ahora, ¿yo dónde ubico eso? Bueno, ahora sí. Ahora nosotros nos vamos a ir a manejador de disco, que el manejador de disco ya sí está en el sistema operativo. Y él sí va a guardar toda esa relación. Mira, la página 3 está, no sé, en el sector tal, en la pista tal. Yo ya tengo o en la dirección hexadecimal tal. Yo ya tengo una correlación entre lo que viene siendo este nivel de abstracción con la ubicación en disco. Entonces, bueno, esta parte ya sí es netamente organización, esto ya les queda a ustedes clarito. ¿Qué va a pasar? Bueno, llamamos al DMA para que pueda gestionar todas esas la operación de entrada y salida, ir al disco, buscarlo, irnos directamente hacia la ubicación y ya después de que yo tengo todos esos datos, yo voy a generar ¿qué? Una interrupción. Y esa interrupción, bueno, lógicamente tenemos que se termine de ejecutar lo que el CPU está ejecutando. Ahora sí, atendemos la interrupción y estos datos que nos están pasando, como es una página o bloque, nosotros los vamos a meter, lo vamos a llevar a memoria RAM, lo vamos a guardar ahí en una cosa que se llama el marco de página. Entonces, en ese marquito de página es donde se coloca la página y bueno, ahí es donde se va a utilizar ya para lo que nosotros queramos. Que es importante no confundir, o sea, nosotros página y bloque va a significar lo mismo, pero en sistemas operativos, si ya la vieron, tenemos también la palabra segmento. Acá no vamos a utilizar segmento es otra cosa diferente, no lo confundamos. Y bueno, básicamente le di para atrás en vez de para adelante. Nada, después nosotros tenemos la página almacenada y tenemos un conjunto de registros. Entonces, en resumen, el sistema manejador coloca un filtro, vamos al manejador de archivos, buscamos qué página está, vamos al manejador de disco, tenemos la ubicación exacta, hacemos una llamada al supervisor, un syscall, buscamos acá, hacemos una interrupción, lo llevamos a la RAM y lo metemos en el marco de página y luego se utiliza. ¿Se entiende este flujo? Sí. Repaso así que no tardamos ni un minuto más hablando de esto, entre las preguntas que antes se hacían en las prepas anteriores era ¿por qué nosotros tenemos que llevarlo a memoria principal? ¿Por qué no lo podemos ejecutar directamente acá de memorias secundarias? Bueno, porque nosotros estamos ante una arquitectura von Neumann, von Neumann, como le quieran pronunciar. Entonces nosotros, os juro, tenemos que todo tenerlo en memoria principal para que el CPU lo pueda ejecutar. Esa es la primera razón de por qué hay que llevar este flujo. Luego, la otra pregunta que la profe solía hacer es ¿por qué nosotros no trabajamos con página y no con bytes? ¿Por qué no nos traemos un byte? Bueno, porque imagínense hacer todo este proceso byte por byte, hacer un syscall, hacer una interrupción y hacer todas las cosas byte por byte va a demorar muchísimo tiempo. Entonces es mejor traértelo empaquetadito, por así decirlo, y aunque hayan cositas que tú no vayas a necesitar,
Bueno, pero lo transfieres todo de manera un poco más compacta. Bien, en eso, la jerarquía, esta es la última lámina teórica, teórica en cuanto a teoría en general. Ahora vamos a meternos con, como decir, tenemos el conjunto de registros, que ya lo sabemos, son las tuplas, son las filas, son las instancias, como si ustedes tuvieran una clase y esa clase ya le dan los valores y se crean instancias, son todos esos valorcitos. Entonces, bueno, ese conjunto de registros, dentro de una página ellos tienen un identificador relativo. Yo digo, este es el registro 1, este es el registro 2, claro, pero en la siguiente página también vamos a tener registro 1, registro 2. Para yo poder ubicar un registro necesito que me deje el número de página. Entonces ellos de por sí no tienen un identificador absoluto, sino ellos son relativos, requieren saber el número de página que están. Después tenemos la página que ellos, cierta cantidad de registros caben dentro de esa página. Y esa página, bueno, es la estructura lógica donde se contienen todos ellos y ellos tienen un identificador único. Pero ellos vienen siendo agrupadas en archivos. Si nosotros ponemos muchas paginitas, construimos un archivo. Y esos archivos los podemos ver como tablas. Yo puedo decir, ah, mira, este es el archivo de estudiante, este es el archivo de profesor. Dentro de ellos hay muchas páginas y tienen una cantidad de registros que pueden almacenar. Ya, eso es, y porque esto está animado así tan, esta animación estaba un poco rara. ¿Dudas en cuanto a la parte teórica? Negativo, ok. Ahora vamos a empezar con el tamaño de página. Entonces, ya que habíamos hablado de qué es la página, esa página no tiene un tamaño infinito, ella tiene cierta capacidad. La semana pasada en Postgres nosotros habíamos dicho que eran 8 kilobytes. Acá en MySQL no vamos a, o sea, por default pudiéramos setearlo como en Postgres porque ustedes dicen, yo tengo una obsesión, yo quiero que esto me quiero parecer a Postgres. Pudieran hacerlo, ya les voy a enseñar cómo lo pueden cambiar, pero él por default no viene con 8 kilobytes, viene con 16 kilobytes. Eso es equivalente a 16.384 bytes. Entonces, cuando hagamos todas las cuentas, esto va a ser, mira, súper necesario. Si ustedes en algún momento se les llega a olvidar y que, mira, Erika, yo no me acuerdo, no tengo ahorita para meterme en tus láminas, ¿cómo veo yo eso? Bueno, entonces nosotros nos vamos acá y vamos a ejecutar el comando de show variables y le colocan acá like y ustedes pueden llamar a variables propias de MySQL. ¿Cuál es? Le colocamos el nombre del motor que estamos utilizando, que es InnoDB, y le colocamos acá tamaño de la página. Así de sencillo, como colocar el nombre del motor, el tamaño de la página, nosotros lo ejecutamos y ¿qué nos devuelve? Ah, mira, el tamaño de la página, porque tú cuando creaste el contenedor, tú no especificaste lo contrario. Él por default, entonces me creo que mi página son 16.384 bytes. Entonces, sencillito, acá si no nos acordamos, lo verificamos, lo hacemos en Workbench y listo. Pudiéramos configurarlo cualquiera de estos. Erika, entonces, ¿cómo se configuraba eso? Bueno, les expliqué cómo era el comando en Docker para ejecutar y crear el contenedor, crear los volúmenes, qué imagen utilizar. Acá les puse la 9.4 porque cuando hice esta lámina no me había encontrado el problema de los arbolitos, así que esto lo pueden tachar, le ponen 8.0. Ajá, yo adicionalmente le puedo anexar acá que la variable del tamaño de página quiero que sea igual que en Postgres porque yo lo extraño, es 8192. Y listo, ya así lo cambio. Si lo van a cambiar para el proyecto, tienen que dar una justificación de por qué ustedes van a hacer esto. Que no creo que lo hagan, pero sí lo hicieron. Ahora, ok, bien en cuanto al tamaño de página. Ahora, te preguntarás, ok, Erika, y yo puedo, o sea, yo voy a sacar mis cálculos como la profesora me enseñó porque lo vamos a hacer, pero yo puedo verificar cuántas páginas, cuántas filas, tiene una tabla. ¿Hay algún comando que me permita eso? Sí, sí lo hay. Se fijan acá, yo acá utilizamos esta tablita auxiliar, una tabla de metadatos, un catálogo del sistema que se llama information schema.table. Yo le especifico el esquema, porque ustedes vieron que ahí yo tenía el esquema public, tenía uno que se llamaba base D, tenía otro que traía por default que eran las cosas del sistema que se llamaba sys. Entonces yo tengo que especificar, mira, de qué esquema te estoy hablando. Y yo especifico acá la tabla. Yo quiero ver cuántas páginas tiene la tabla estudiantes. Bueno, lo especifico. ¿Y qué es lo que voy a ver allí? Bueno, nombre de la tabla,
si ustedes lo requieren, pero ya ustedes colocaron acá el filtro, entonces ya depende. El motor es InnoDB el que estamos utilizando, entonces no. Podemos pedirle que nos dé la cantidad de filas, el table rows, que nos dé el tamaño de la tabla, que es el data length, o sea, ahí nos va a dar el tamaño de la tabla y también podemos pedirle que nos dé el tamaño de los índices, porque vamos a tener índices y los vamos a tratar la próxima prepa. Entonces, si yo acá después lo que hago es que el tamaño de la tabla lo divido entre el tamaño de una página, acá le puse round, pero no va a quedar un número que sea para redondear, porque siempre una página siempre va a ser en múltiplos de los 16 kilobytes, ya sea 2 páginas, 3 páginas, entonces la división les va a quedar exacta, pero bueno, lo pueden dejar ahí como round. Y le paso la variable. ¿Cuál variable? La que les acabo de correr en Workbench. Entonces yo ya puedo estimar. ¿Acá qué hice? Bueno, me paré en mi esquema de base D, le pedí todas estas cositas y al final me dice, mira, la cantidad de filas que tú tienes en estudiantes son 1000, en cursos son 93, en escuela 20, el tamaño de esta página para estas es este tamaño, se dan cuenta, esto es el equivalente a una página, esto es el equivalente a una página, acá hay que hacer la división porque no se contaba 98.304 entre 16.384, acá lo hicimos y nos da 6. Y lo mismo para todas las demás. Entonces, esto es lo que nos va a permitir a nosotros, después de que saquemos las fórmulas de la profe, verificar que nuestros cálculos estén bien. Podemos saber la cantidad de páginas porque nos dan el data length. Entonces, bueno, vamos a correrlo un momentico para que no digan que no lo practicamos, si lo estamos haciendo. Vamos a hacer un select from qué tabla. From la tabla information schema.tables. ¿Y qué es lo que le íbamos a pedir? Le íbamos a pedir, era el table name, se lo podemos pedir. También le vamos a pedir el data length, era barra bajas, creo que sí. Y esto lo voy a escribir con cuidado, no me vaya a equivocar, porque me equivoqué en el otro día, le alterné la H con la T. Y le ponemos index length, ok. Y bueno, también lo podemos hacer la división que habíamos dicho, que era, vamos a ponerlo así, data len entre lo que viene siendo la variable, que la variable era InnoDB, page size. Y lo podemos renombrar a páginas. Ahora lo vamos a correr. Y alguito tenía que especificar, creo que me faltó fue el esquema. Y este table name, sí, era table name, vamos a ver. Ah, era barra baja, era por eso que me sale que me está arrojando el error. Pero bueno, especifiquemos el esquema. Entonces, table esquema es igual, lo vamos a hacer con base D. Y ahorita sí debería ahora correr. Excelente. No sé si esto me deja dar zoom. No, no me deja dar zoom. Bueno. Entonces tenemos curso, tenemos escuela, tenemos estudiante, inscripción, profesor, tenemos todo el tamaño y acá nos da 1.0, por eso es lo que les dije, o sea, quizás con el round ustedes lo que hacían era volarse acá estos decimales, pero sabía que eso iba a dar exacto, porque no les puede dar 2 páginas y media. Esto siempre te lo va a dar equivalente a lo que es 1, 2, 3 en múltiplo. Y acá tenemos de los índices que pude haber creado. Quizás dejé algunos índices que nada, que yo creé cuando estaba practicando para la prepa del sábado. Pero nada, ustedes pueden ver el tamaño de la tabla base y también podemos ver el tamaño de la tabla de los índices. Esto nos va a permitir nosotros comparar bien los cálculos que vamos a sacar a continuación. Nos va a decir si lo hice bien o no lo hice bien. ¿Dudas? ¿Les quedó claro? Sí. Ok. Después, ¿qué más? Esta parte, bueno, yo medio me la salté en Postgres porque no se lo están preguntando ustedes en el enunciado de lo que tienen que entregar para el martes. Pero bueno, es por saber un poquito más qué pasa. Cuando ustedes llaman y hacen mucho las operaciones de necesito que me traigas esta página, necesito que me traigas esta página, bueno, tú la vas a mantener en lo que es el buffer.
El buffer es ese espaciocito, memoria principal, donde yo puedo dejar ahí algunas páginas y pues nada, las puedo mantener si las utilizo mucho, o también las puedo flushear, que es bajar, pues bajar y devolverlas a disco. Entonces acá ustedes pueden ver cuánto es el tamaño en bytes que tiene ese buffer. Y acá, pues, o sea, si ustedes ejecutan, pueden ver cuánto, se dan cuenta, es una variable. Entonces, nada, la llaman a la variable, ven a ver cuánto es su tamaño en bytes, y si quieren saber exactamente qué es lo que está pasando ahí, te quieres meter, bueno, vamos a ver el status. Entonces, el status dice que en total ahorita había 1273 páginas actualmente en uso. Eso fue cuando estaba haciendo bastantes cosas para la prepa la semana que viene. Después acá el total son 8192. ¿Cuántas yo modifiqué? Les hice updates o inserté algo nuevo. Entonces acá dice 0. ¿Cuántas flusheé? Me las mandé para disco, 524. Y acá en misceláneas, que son cosas como diccionario de datos, páginas internas, nada más había uno. Entonces, si ustedes quieren analizar este tipo de cositas, las pueden ver así. No es algo que se le pida para la entrega, pero para que sepan algo más y que sepan que existe el buffer. Ahora sí, vamos a ver qué cositas tiene la página. Y les puedo adelantar que tiene muchas más cosas que en Postgre. En Postgre nada más teníamos 4. Acá vamos a tener, creo que son 6, 7. No sé, ya vamos a ir bien. Primero necesitamos tener un encabezado de archivo. ¿Quién era el archivo? Era lo que teníamos más grande, el que agrupaba todas las páginas. Entonces yo necesito tener cierta metadata dentro del archivo que diga, mira, tú perteneces, dije página de archivo. Necesitamos tener cierta información en la página que diga, mira, tú perteneces a este archivo. Y todo eso equivale a 38 bytes. Entonces, yo les dije que habían 16 kilobytes disponibles en una página, pero tenemos que ir empezando a descontar. Descontar porque siempre vamos a tener 38 bytes que van a estar reservados para la información del archivo. Luego también la página, o sea, todo esto son metadatos. Luego la página propia, además de tener información del archivo, tiene información de la página ella. Entonces, bueno, contiene los metadatos de control de la página, por ejemplo, el número de registros, la dirección hacia el primer registro, los punteros, fragmentación interna, y maneja su propia información. Siempre van a ser 56 que vamos a tener que descontar de esos 16.384 bytes. Luego, ¿qué más tenemos? Tenemos el infimum y supremum, que son unos registros de 16 bytes cada uno, que son registros ficticios, simplemente para que nuestro motor InnoDB pueda marcar cuál es el inicio y cuál es el final de la lista de registros reales. O sea, de los registros que yo ya tengo para decir, mira, este es el inicio, este es el fin. Entonces, adicionalmente a todo a eso, voy a tenérselo que descontar. Ya voy sumando cosas que no quedan libres. Luego, ¿qué tenemos? Tenemos ahora sí nuestra listica de registros que tenemos, los 1000 estudiantes que acabamos de ver. O sea, no van a caer todos en una página, pero, o sea, es la lista de los estudiantes que van a estar dentro de esa página. Luego, adicionalmente, hay que considerar que cada registro también tiene su encabezado. Ese encabezado, a diferencia de como había en Postgre, que siempre era un valor fijo, acá puede ser entre 5 y 13. Nosotros vamos a agarrar 13 porque, bueno, para que no quedemos y que no, que el grupo número 1 agarró 5, el grupo número 2 agarró 6. O sea, vamos a agarrar 13 todos y ya está. Entonces, ¿qué van a ver dentro de ellos? Otros metadatos, como por ejemplo el estado, la versión de ese registro, si hay alguna banderita, si hay algún registro que sea de tipo blob, toda esa información se guardaría allí. Luego, ¿qué más tenemos? El page directory, que son 2 bytes por entrada. Es como si acá hubiera un arreglo de apuntadores que apuntaron a cada uno de estos registros del user record. O sea, tú llegas a la página y tú no es que dices, ah, mira, ya directamente está acá. No, tú tienes que buscar acá en este arreglo y dices, ah, mira, este es el apuntador. Ahora sí, yo me puedo mover dentro de mi página. Esto no va a ser un número exacto, así tipo como acá, 56, porque va a depender de qué. Va a depender de cuántos registros yo voy a colocar. Entonces esto va a estar íntimamente ligado con el registro. Es como yo saco cuánto va a pesar el registro, pero le tengo que meter acá mis 2 bytes del page directory. No está dentro del registro, pero consideramos la cuenta allí porque es inherente, está pegado, es como un hermanito que siempre va a estar al lado.
Después tenemos el file trailer, que son 8 bytes. Ahí guardamos checksum. Checksum nos vamos a meter un poco más al final del trimestre, pero son básicamente validaciones de que los datos no estén corruptos. Son como unas cuenticas que dice saca, verificar si está bien, si está mal, si llegó bien. Listo. Y el espacio libre, que ya, no es el espacio que queda. Puede quedar fragmentación interna, pudiese sí o no. Pero ya vamos a ver por qué. Eso tiene que ver con el tipo de registro. Pero lo importante acá es que la página está constituida por todas estas cosas. Si nosotros sumamos esto, sumamos los dos de esto y sumamos el tráiler, podemos tener una cantidad que no va a estar disponible en el tamaño de página y hay que restarla cuando saquemos la fórmula del factor de bloqueo, que ya la veremos más adelante. ¿Dudas en cuanto al tamaño de página? O sea, a las cosas que tiene la página. No. La parte en la que decías que eran dos, no lo entendí muy bien. ¿Qué cosa? Los 2 bytes. Este es el page Sí, directory. sí. Ok. Sí. ¿Qué pasa? El apuntador no va a estar con el registro. Es como si tú tuvieras la página, pero en la parte de arriba, así como a veces cuando escribes Caracas y pones la fecha. Bueno, imagínate que en esa partecita arriba de la página tú vas a tener un arreglo y ese arreglo va a tener un apuntador a cada línea donde está escrito un registro. Entonces tú no es que directamente vas a bajar y a leer el registro, sino que tú llegaste a la página, buscas arriba en la partecita del encabezadito y dice, ¿cuál es el registro que va hacia el nombre de Erika? Entonces agarras ese apuntador y ese apuntador es el que te lleva, es como el carrito que te lleva para abajo y te lleva a ese registro. Entonces, véanlo así. Ese es el directorio. Es el arreglo de apuntadores que te va a llevar a los registros que están almacenados en esa página. ¿Qué pasa? Yo puedo tener, si nada más tengo 2 registros metidos, porque a la tabla nada más le coloqué 2. Bueno, vamos a tener solamente 2 apuntadores dentro de ese arreglo. No va a estar al lado del registro, sino que va a estar en una parte y en ese encabezado, pero va a haber tanta cantidad como registros haya. Cuando yo meta a otro estudiante, mira, ahora van a haber 3. Después meta un cuarto, mira, ahora van a haber 4. Y si me dice que no, que mi página nada más caben hasta 5 personas, ya cuando llegue el quinto, bueno, pasará a la siguiente página. Y en la siguiente página, el próximo que meta, mira, ocupa una posición en el arreglo. Y después cuando meta otro, mira, ocupa otro. Pero es eso, ¿ok? Está íntimamente relacionada con los registros que vamos a colocar. Pero no están al lado, sino está en el encabezado, ¿ok? Ok, gracias. Ok. Ahora, tipos de registro extensibles y no extensibles. Bueno, pues acá hay un poquito de teoría que la voy a mencionar muy, muy rápida. Un registro extensible es un registro que yo puedo picar. Digamos esa página que llevo rato mencionando. Yo guardé el primer registro porque entró, el segundo, el tercero, el cuarto, pero cuando llegó al 8 dice, mira, a mí nada más imagínense que el registro pesa 100 bytes. Me quedó nada más en la página, después de meter a toda esta gente 50. Y él dice, no, tú como 100 no entras, me queda 50. Él dice, bueno, pues me partiré. Mi mitad 50 para acá y 50 para la próxima. Eso es lo que pasa en los registros extensibles. ¿Qué pasa aquí? Esto era algo que se utilizaba mucho en la época de los 70, en la época de los 80, y en base de datos como Ingress, Informix y MDB, DB2, y sí los tengo anotados porque no me lo sé, pero son ejemplos son bases de datos que estaban entre los 70 y entre los 80. Entonces, ¿por qué? En el contexto de esa época había que optimizar el espacio, no teníamos tanto los discos así como nosotros ahorita, de que nos sobra espacio allí, todo tenía que estar compactico, todo tenía que ser de manera óptima. Entonces, bueno, por eso existían los registros extensibles. Tú no te podías dar el lujo de tener una fragmentación interna por lo limitados que estaban en espacio. Esto vamos a relacionarlo con base de datos de hace mucho tiempo y hoy en día estamos frente a registros no extensibles, donde yo digo, entró el 1, entró el 2, entró el 3 y ya cuando llegamos al 8 quedaron 50 bytes disponibles y el registro es de 100. ¿Me voy a partir? No me voy a partir porque yo prefiero tener el registro de manera íntegra, de cuando yo lo vaya a buscar, yo no tengo que buscar la página 1 que está a la mitad de él y la página 2 que está a la mitad de él. Son 2 operaciones que yo tengo que hacer para buscarlo y realmente, ¿y qué pasa si esta página se pierde? El registro queda a la mitad.
Entonces, es preferible que quede fragmentación interna porque hoy en día no nos importa desaprovechar ese poquitico de bytes y garantizamos que él se guarde enteramente. No, no entraste aquí. Pues bueno, te mando completo para el otro lado, pero tú no vas a quedar cortado a la mitad. Y esto sí es lo que se utiliza hoy en día en Postgre, MySQL y en cualquier otra base de datos. Esto dejémoslo como historia. Igual para Parcial se los van a preguntar, pero quiero que tengan claro que esto fue hace mucho tiempo. ¿Queda claro? Sí, Ok. Entonces ya dijimos, nuestro motor que es InnoDB, MySQL, los registros son de longitud variable. Nosotros vamos a utilizar registros no extensibles. Es decir, tenemos que guardarlos completicos. Si no está completo, no lo guardamos. Cada registro va a tener un header, un encabezado, es lo mismo, que va entre 5 y 13, nos quedamos con el numerito 13 y ya está. ¿Qué va a tener ahí? La dirección del siguiente registro, tenemos la longitud de las columnas variables, que son estas que les voy a mencionar en la próxima lámina, que van a ser block, creo que se pronuncia así, block, y tenemos flags de borrado. ¿Qué sucede si una fila no cabe dentro de una página? Bueno, les adelanto, a pesar de que esto no sea como que lo más importante para este tema, la estructura de datos que vamos a utilizar es un B-tree. Es un árbol B+. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, si se llega necesitamos seguir colocando más cosas, necesitamos seguir metiendo qué va a pasar. Bueno, hay cosas que van a tener que entrar en medio y vamos a tener que hacer un page split y vamos a tener que redistribuir las cosas. Entonces, bueno, si una fila no cabe dentro de una página, no es como en el montículo que nosotros le enviábamos para la siguiente espacio disponible. Acá nosotros como es una organización por clave primaria y de paso estamos en un B-tree, hay que partir la página. Entonces hay que dividirla y ahí vamos a ir distribuyendo. Eso es lo que ocurre acá. Y luego, ¿qué sucede si una fila no cabe dentro de la página actual? Bueno, ya sabemos la razón de la otra, la que si es porque en la página no tiene espacio, hacemos el page split. Pero ahora, ¿qué pasa? Si es porque una columna excede más de 768 bytes, o sea, es una columna que no sé, que es un text, un blob, esto fue lo que le está diciendo, un varchar, algo que sea extremadamente grande, que supere esto, entonces él que va a utilizar páginas de Overflow, donde él va a guardar los primeros 768 bytes en una columna y el resto se mueve a una página externa. Va a haber un apuntadorcito que va a quedar dentro de nuestro registro que va a decir, mira, acá están los primeritos bytes de esta columna que es gigante, que es inmensa, y ya lo otro búscatelo en una página de Overflow. Eso es lo que va a ocurrir. Esto es una de las preguntas teóricas que le sale ahí en el enunciado, en lo que tienen que entregar. Después, ¿qué más necesitamos saber? Bueno, si una fila no puede superar más del tamaño de una página, te va a salir a ti un mensaje que dice, mira, esta fila es demasiado larga. Y ya está, eso es todo lo que tienen que saber. Si nosotros queremos buscar a ver, oye, ¿será que mi columna entra dentro de esta categoría? Yo lo puedo saber. Bueno, es tan sencillo como que ustedes se paren en esa tabla, seleccionen esa columna y esa columna le apliquen acá esta función, que es la función saber cuál es la longitud. Pueden utilizar octet_length para que o length solo sin el octet. O sea, esto escrito completo o solamente escribir length. Les da igual, es lo mismo hacerlo. Lo que pasa es que esta es la que más se parece a Postgre, pero si lo escriben así solito, borrando esta partecita, le va a dar lo mismo. Y ahí ustedes ven en bytes. Si ven que les da más de 768, que no creo que vaya a ocurrir, pero ustedes ya saben que estamos frente a este mecanismo de blow pages y saben que hay un apuntador. Eso es extra, netamente teórico. Y ahora sí, por fin estamos acá ante el factor de bloqueo. Si no entienden, por favor, interrumpan. El factor de bloqueo. Nosotros tenemos un tamaño de bloque. Tamaño de bloque o tamaño de página. Es la página en general. Pero esa página no es infinita. Ya dijimos que tenía 16 kilobytes, lo que es equivalente a 16.384 bytes. Ella le va a caber cierta cantidad de registros. Y los registros también van a tener un tamaño. ¿Por qué? Porque yo lo puedo saber si yo tengo X columnas, esa columna es de tipo, no sé, un integer,
El integer son 4 bytes. Yo tengo acá un char. El char siempre va a ser de 100 caracteres. Bueno, si yo sé que por cada carácter es un byte, yo ya sé que esa columna son 100 bytes. Entonces voy sumando mis 4 del integer, mis 100 del otro. Yo voy a ir calculando el tamaño del registro. Y siempre todos esos registros van a tener una dimensión, un peso. Yo al saber cuánto pesa un registro, yo puedo saber cuántos van a caber. Es como si yo trasladara aquí este cuadrito y lo superpusiera y le pusiera a otro lado, yo puedo saber cuánta es la cantidad de que ellos caben acá. Pero ¿qué pasa? Si yo les hablé de que todo es registro no extensible, yo no puedo dejar uno por la mitad, ahí guardarlo mochado. Si acá me dice que caben 3,5, o sea, 3 completos y uno la mitad, yo voy a decir, no, estoy en no extensible, yo no estoy en la época de antes. Entonces yo lo voy a dejar nada más en 3. Se quedan 3 y voy a hacer fragmentación interna, que hará espacio vacío. Entonces esto, el tamaño del bloque entre el tamaño del registro, pues sabemos que el del bloque no está completamente libre, no son los 16.384, hay que restarle los encabezados de lo que les estaba explicando. ¿Qué es lo que viene en la siguiente lámina? En MySQL esta fórmula no es suficiente, ¿por qué? Porque hay overheads. Entonces ya vamos a ver cuánto da toda esa cuenta, pero acá lo que les coloco para no saltarnos toda esta información es que la página ya sabemos cuánto mide. Una fila, juro, debe recibir en una página, a menos de que tengamos el blob que lo envía a una página overflow. Y pues nada, todo eso está bien. Después, ahora sí, cuando hagamos estas cuentas, no las van a tener ustedes iguales que los del grupo de Postgres, porque los de Postgres, ellos tienen un encabezado de 24 bytes, ustedes tienen un encabezado que sumaba tanto lo que era el header del file, el header de la página, el infimum, mira, lo tengo acá abajo. Teníamos el infimum, el supremum, teníamos el trailer, si lo sumamos todos ellos dan 154 bytes. Entonces el tamaño que nos daba acá por default, a menos que ustedes lo hayan cambiado, bueno, pues tienen que restarle estos encabezados. Y nosotros, este es el tamaño disponible verdaderamente que hay en una página para ser ocupado y lo vamos a dividir entre el tamaño del registro más los 13 del encabezado del registro. Yo les dije que iban de 5 a 13 y que habían 2 bytes del page directory. Lo podemos, si estos 2 bytes los metemos acá, bueno, pudiéramos promediar que todo va a 13. Y hagan la cuenta así para que todo el mundo lo tengamos exactamente igual. Entonces, bueno, ahora Erika, la pregunta está, entiendo lo que me estás diciendo y cómo calculo este tamaño promedio del registro, perdón. Bueno, hay dos maneritas. La primera manera es que entre lo que habíamos hecho le podemos colocar acá el average row length. Si nos vamos acá, le pido acá que adicionalmente me dé el average row length y él me lo debería dar. Fíjense, yo lo puedo sacar directamente ahí sin yo andar sumando y diciendo 4 del integer, 100 del char, 1 del boolean y así. Yo acá ya me lo da. Él dice, mira, para escuela tú tienes 819. Ese es el promedio de lo que te pesa un registro. Acá 98. Acá te pesa 273. Entonces, con esto, gracias a nuestro Information Schema Tables, podemos sacar cuánto es lo que vamos a colocar aquí. Y eso es lo que vamos a utilizar, pero ya les voy a hacer un momentico la aclaratoria para que todos nos quede clarito. Denme 2 láminas y en 2 láminas les explico bien esa parte. Entonces, bien, ya me dijiste cuánto es el factor de bloqueo. Me dices que en una página pueden caber 3 registros, 4, 5, lo que ustedes consideren, lo que les dé la fórmula, lógicamente, porque vamos a solicitar acá este valor, lo metemos acá, sacamos la cuenta, lo redondeamos para abajo, porque es la función piso, por lo que les expliqué, y ese valor, bueno, nosotros vamos a ver cuánto es la cardinalidad de la tabla. ¿Cuánto nos daba acá? Vamos aquí. Nos decía que acá no lo coloqué, ahí no lo coloqué, pero sí lo tenía. ¿Cuántas filas tiene? Igualito, con hacer un select, contar todos los valores, tienen cuánto es la cardinalidad en la tabla. Te dice, mira, estudiantes hay 1000. Creo que sí lo habíamos hecho ahí al comienzo. Había 1000 estudiantes. Ok, si en una página de estudiante caben 25 estudiantes, entonces yo puedo determinar cuánto es la cantidad de páginas que tiene un archivo, y eso es lo que se refiere acá,
el tamaño del archivo. ¿Qué pasa? Si a mí me da que están escritas 30,5 páginas, van a haber 30 que están full y una que va a estar en un 50%. Ella está escrita, aunque haya espacio libre o fragmentación interna ahí. Entonces yo voy a decir, mira, no es 30,5, es 31, porque aunque ya esté escrita a la mitad, es una página que está. Entonces por eso es que y pues nada, acá sacamos la cuenta y eso es lo que vamos a reportar. Ahora, si yo no quisiera utilizar este average row length, sino yo, Erika, quiero ser una persona exhaustiva, entonces quiero sacarlo yo atributo por atributo. Bueno, un boolean es un byte, un small int son 2 bytes, un integer son 4, un big int son 8, si es un real es un 4, un double precision es un 8, si es una fecha es 4, si es un timestamp son 8, si es un char, por cada carácter es un byte. Si utilizamos ASCII normal, si utilizamos acentos son 2, si utilizamos emoji son de 3 a 4, y entonces digamos, siempre van a ser 100 caracteres, entonces son 100 bytes. Si utilizamos varchar, hay que a juro sacar el promedio de esa columna. ¿Ok? A juro, a juro, a juro. ¿Cómo lo hacemos? Con la función de octet. Ay, pero es que me cuesta pronunciarlo. Octet length o length solo. ¿Ok? Y si es un UUID, son 16 bytes. UUID es una manera de ID, un ID único que no se repite más en ningún otro lugar. Cuando lleguemos a Mongo entenderemos bien que es un UUID. Entonces, ¿qué puedo hacer? Bueno, yo puedo ver acá. Yo no me acuerdo exactamente bien, Erika, qué tipo de datos yo le coloqué a cada una de las columnas. ¿Cómo es que se veía eso? Bueno, allá va, lo moví acá, espérense, para no perder la lámina. Ok, entonces yo me voy a ir acá, selecciono por ejemplo curso y le voy a dar Table Inspector. En Table Inspector me dice la información. Bueno, acá también pueden ver la información de cuánto es en la tabla de datos, puedo ver cuánto es la del índice, puedo saber todos los estimados. Pero si yo me voy a columnas, yo puedo ver, mira, este era un varchar, este era un big int, este es un big int y este es un varchar. Entonces yo ya estos dos ya sé cuánto valen porque lo tengo en mi chuletica, que si mal no me equivoco eran 8. Eran 8, sí, eran 8, lo dije bien. Y que tengo que calcular entonces esos varchar porque varchar es variable. ¿Cómo hago para sacar eso? Bueno, ya lo tenemos acá en la siguiente, ¿dónde está? En esta de acá. Entonces yo voy a buscar acá, yo ya tengo bueno, si quiero saber el promedio de caracteres, puedo hacer un char length. Pero si yo no quiero que me lo des en caracteres, quiero que me lo des directamente en bytes porque yo no quiero sacar la cuenta. Bueno, entonces yo hago length, pero eso me va a dar para cada uno de los que hay en la tabla. Si le saco el average, es el promedio de cada uno de ellos y eso me daría un valor acá. Me dice, mira, en promedio, acá los nombres en esta tabla estudiante son 5.8 bytes. Y entonces yo haría mi cuenta manualmente, así a dedito, de cuánto da. Le sumo 8 del Big In, le sumo 8 de este, le sumo 3 de este, le sumo 2 de los que están acá. Bueno, los sacarás acá con una subconsulta allí y todo eso tiene que sumar y lo sacas. ¿Qué les recomiendo yo? Ustedes pueden dejarlos indicados, es decir, mira, por chuletica, esto da 4, este da para cada uno. Anoten esto, porque esto, o sea, si están dormidos, este es el momento en que me tienen que escuchar. Para el proyecto, ustedes van a decir, mira, tengo todos estos atributos. Este pesa esto, este pesa esto. Lo sacan aquí de cuánto es con el promedio del length. Y lo pueden especificar y decir que eso es lo que debería dar teóricamente. Pero al momento de sacar las cuentas del que van a colocar en la fórmula de factor de bloqueo, acá abajo no va a ser ese que van a sacar a mano. El que van a utilizar es este. Y me van a entender por qué. Porque las cuentas dan bien es con este. El otro lo demuestran, sí, lo hacemos igual que en clases, lo sacamos a mano. Pero utilizaremos este para la fórmula. Entonces, déjenlo escrito como debería dar, columna por columna, utilizando la chuleta, pero para los cálculos utilizamos el de Information Schema Tables, el Average Row Length. ¿Ok? Espero que me hayan escuchado eso porque es muy importante. Ok. Y acá es como se sacaría con su consulta si lo sacan a manito. Ahora, acá sacando las cuentas, ahora sí, por fin. Bueno, voy a utilizar el Average Row Length. Lo que voy a hacer es que yo aquí voy a colocarle los 16.384 menos los 50 fijos que vienen en el encabezado, le meto el Average Row Length que les estoy diciendo, el que me da acá con el Information Schema Tables.
saco acá la cuenta, que esto ya es matemática, que no debería meterme acá, y ustedes redondean para abajo. Son 165 filas que caben por página. Excelente. Si yo ya sé que en una página caben 165 y yo tengo acá 1000 estudiantes, entonces yo ya puedo decir, mira, son 7 páginas que ocupan en promedio, y lo que vamos a hacer es que nosotros después nos vamos a ir con esto que vimos nosotros al comienzo, y vamos a verificar, mira, me dio 6 páginas, esa te daba 7, ¿por qué está dando esa diferencia? O es que saqué alguna cuenta mal, algo está pasando, no sé, eso es lo que ustedes van a justificar, van a verificar lo que les da acá con el data length y su variable, lo verifican con lo que van a sacar de cuentas. ¿Esa partecita quedó clarita? Andrés, ¿quedó claro? ¿O Miguel Ángel también está ahí? Sí, sí, quedó claro. Hay que justificar por qué dan diferente, ¿no? Eso es lo que dijiste. Y les llegase a dar diferente, que no tendría por qué darles diferente. O sea, yo porque he modificado mucho las cosas después, o sea, esto lo hice en una fecha y lo que les estoy mostrando lo hice en otra fecha. O sea, les debería dar igual, ¿ok? Pero si les llegase a dar diferente, ustedes tienen que justificar por qué, pero les tiene que dar igual, ¿ok? Porque lo están sacando todo del average row length, que viene siendo la misma tabla de information schema table, donde también sacan la cuenta del data length entre el tamaño de la página. Solo que esto lo hice en una fecha en vacaciones, y lo que tengo ahorita lo hice después cuando ya estaba haciendo la broma de la fragmentación, la base de datos distribuida, ¿ok? El tema próximo que viene. Listo. Ya, esa parte, oye, he ido bastante como rápido, pero eso es lo que vamos a sacar allí. Ya sacamos todas las cuentas, reportamos, esto lo vamos a hacer para las 5 tablas que hay que colocar. Y ahí con los atributos, ¿qué atributos? Los atributos que ustedes quieran, que les dije, eso es creatividad de ustedes. Pueden colocar lo que más deseen. Ahora, que viene la otra partecita. Esta es como la segunda parte de este tema. Y es el tipo de organización de archivo. Entonces, de manera general, tenemos 4 según la profe, y yo los agrupo en 3. Y los agrupo así, en base al Big Notation que hay entre inserción y búsqueda. Quizás en este momento, ahorita, para la semana que viene, esto como tal hay que saberlo, pero no saberse bien la parte del Big Notation. ¿Para cuándo es importante? Para el momento del parcial. ¿Por qué? Porque en el momento del parcial le van a dar a ustedes ciertas tablas. Y esas tablas les van a decir cuál de todas estas organizaciones, para cada una de ellas, a mí me conviene más. Entonces nosotros vamos a decir, mira, es una tabla que es estática o es una tabla que tiene muchas inserciones. ¿Cuál de las dos operaciones yo tengo que priorizar? ¿Inserción o búsqueda? Y bueno, dependiendo de su Big Notation, ustedes van a decir, me conviene esta, me conviene la otra. Vamos a tener un repaso preparcial específicamente para eso, no se preocupen, ese no es el objetivo ahorita, que sepan que existe, pero ahora nosotros queremos verlo de manera más general. Entonces, ¿cuáles son esas organizaciones? Tenemos Montículo, que Montículo es aleatorio, es como este montoncito, o es como así una montaña de cemento. Ahí no hay un orden, ahí donde caiga una partícula, cayó. Entonces, no sigue un orden como tal. Si nosotros queremos insertar, claro, es buenísimo porque tú, ¡clic!, donde cayó, pero en el primer espacio libre. Pero la búsqueda, como no hay un orden, yo tengo que recorrer todo el archivo, tengo que buscarlo entre todo. Entonces, bueno, ahí podemos ver que no es tan bueno. ¿Quién utiliza Montículo? Postgre. Entonces los muchachos de Postgre están trabajando con Montículo. Nosotros en MySQL nos preguntamos, ¿nosotros también? No, MySQL no utiliza esto. Después, ¿qué otra tenemos? Tenemos secuencial. Y este secuencial es como si nosotros hablásemos de un serial. ¿Se acuerdan que nosotros en base a datos 1 podíamos tener un tipo de dato que era serial, que fuera 1, 2, 3, 4, 5, 6, dependiendo de cómo estemos mientras vayamos insertando? No era como la PK por cédula, que era 25 millones, 30 millones, sino que era mientras va insertando le va dando un numerito. Entonces es muy similar a Montículo, porque al final tu archivo no va a estar organizado en base a un campo, sino está organizado en base a un serial en cuanto a la inserción. Se manejan igual. ¿Es nuestro caso en MySQL? La respuesta es no. En MySQL no se maneja con secuencial normalito.
Ahora pasamos, o sea, secuencial solo, pues, secuencial sin más nada. Ahora pasamos al siguiente, secuencial ordenado. Ahora sí te dice, mira, mi archivo ya no es una aleatoriedad, ya no es un desastrico, ahora estoy ordenado en base a algo. ¿En base a qué? En base a clave primaria o clave no primaria. Es como si yo definiera, no sé, la clave primaria, la cédula, entonces todo el archivo va a estar organizado en cuanto a esa cédula. Y la no primaria es de un campo que no es la clave primaria. Por ejemplo, por el nombre o por el apellido. Entonces yo organizo a todas las Marías y Marías se pueden repetir. Entonces esa organización es de tipo no primario. Y acá te vuelves a preguntar, Erika, si acá no entra dentro de la categoría MySQL, acá entra MySQL y la respuesta es sí. Entra MySQL como secuencial ordenado por clave primaria. Él ordena siempre por clave primaria. Por eso es que es muy diferente y tengo que dar dos prepas distintas porque tengo que explicarles una manera para esta gente que maneja las cosas aleatorias y ustedes que lo manejan por B-tree. La estructura de datos que hay por detrás de esto es un B-tree, un B+. Y va a estar organizado por clave primaria. Por eso es que yo cuando les dije a ustedes de que qué pasa si una página no tiene más espacio, lo mandamos a la siguiente y ya. Y les dije, no, hay que hacer un page split. ¿Por qué? Porque esto lleva un orden porque es un árbol. Es un árbol. Yo no puedo simplemente, como la gente pobre, meter una página y ya donde que queda ahí la siguiente. Nosotros tenemos que reorganizar nuestro arbolito si estamos haciendo inserciones. Él se tiene que volver a balancear, a equilibrar, ¿verdad? Entonces, bueno, eso es lo que ocurría. ¿Qué nos quedamos? Secuencial ordenado por clave primaria. Y después tenemos acá el hash, que el hash es como la estructura. O sea, tenemos un hash table donde le aplicamos una función hash y eso te va a decir, mira, quiero que esto quede aquí, o sea, esto queda acá. Entonces, ¿qué pasa? Podemos tener colisiones. Las colisiones se podían manejar, se acuerdan de estructura de datos, de diferentes maneras. El direccionamiento abierto, que era cuando si no cabe aquí, lo paso para la siguiente página, o bueno, para el siguiente bloque. Eso era el abierto. Después teníamos el direccionamiento encadenado. En aquel momento nos manejábamos con listas enlazadas. Acá es con páginas extra. O sea, una tablita extra, entonces tú lo mandas a la otra. Es como de overflow. Sí, exacto. Es como la de overflow. Y también en estructuras tenemos el rehashing, que no se trata acá. Se los comento porque de manera teórica se los pueden preguntar en el examen, aunque acá no. Ni en Postgre, ni en MySQL, que es lo que nos compete en la parte práctica de esta materia, no se trabaja con hash. Entonces, por ahorita nos podemos olvidar del hash para este tema. Los de Postgre sí tienen que ver índices con hash, ustedes no, porque no hay índices de hash en MySQL. Entonces, acuérdense de este señor para el momento del examen teórico. Ahorita ya no lo quiere más. Entonces, bueno, cuando llegue su momento veremos como un algoritmito de saber cuándo elegir cada una para lo que ustedes requieran, para las tablas que le pongan la profe y lo van a entender súper cool, pero quiero que para la práctica hoy, a manera de lo que tienen que entregar, ustedes no pueden configurar esto una diferente para cada tabla. Primero porque solamente MySQL tiene esta. Y ella viene así, no la puedes cambiar. Y tú no puedes decir, para esta tabla quiero esta y para esta tabla no. No, es así todo por igual. Llévense secuencial ordenado por clave primaria para MySQL y listo. Para el teórico, bueno, ustedes ya sí dirán montículo para esta, montículo para tal tabla, pero no es algo que ocurra en la manera práctica. O sea, en Postgre siempre es montículo, tú no puedes decir quiero cambiarlo. Entonces, pues nada, les queda eso. ¿Se entendió esa explicación? Sí. Ok, secuencia ordenado por clave primaria. Entonces, en MySQL no se puede elegir el tipo de organización. Todas las tablas se almacenan como clustering, o sea, secuencial ordenada por clave primaria, las filas se insertan siguiendo el orden de la PK, no existe el heap, como en Postgre. Los datos se guardan en ¿qué? En un B-tree, que ya se los mencioné. Si usted llega a crear una tabla y no define una clave primaria, pues él va a crear una inventadita, pues. Le va a meter una que no tiene sentido que usted no le ponga una clave primaria, pero si llega a ocurrir, él crea una columna de 6 bytes que se llama row ID y pues nada, creará un índice ahí oculto por el cual va a organizar. Entonces el rendimiento depende tanto de cómo se almacena como de cómo se accede, porque si nosotros nos preguntamos, ok, Erika, no puedo hacer nada en cuanto al almacenamiento y literalmente fue lo que la profesora nos explicó.
¿Me quedo ahí mocho? No, no te vas a quedar mocho porque aparecen estas cosas que se llaman scan. A pesar de que tú no controlas cómo se almacena, tú puedes controlar cómo lo voy a recorrer, cómo yo voy a leer la tabla, cómo yo me voy a mover por ella, cómo la voy a navegar. Entonces esos son los scans. No lo escucharon con la profe, pero acá sí es necesario que lo sepamos. Entonces la estrategia de cómo yo voy a acceder para poder abordar nuestro árbol más, B más, B3 más. Entonces, ¿cuáles son todas esas? Bueno, pues tenemos 4 opciones, ¿sí? También en Power habían 4 opciones, pero no son las mismas que aquí. Ellos tenían bitmaps, nosotros acá no tenemos bitmaps. Tenemos el full table scan, que es como un secuencial, es escanear exactamente todo. Secuencial así tipo 1. Vamos a buscar, vamos a recorrerlo todo. Después que tenemos el index range scan, que es cuando, ok, nos vamos a valer de los índices. Y claro, si estás buscando por la clave primaria, pues buenísimo, porque él ya por default, para crear este árbol B+, él tuvo que haber creado el índice por la clave primaria, porque él ordena por clave primaria. Entonces, claro, si es clave primaria, pues buenísimo, ahí ya lo tienes. Pero si estás buscando por María o por otra cosa, entonces, o sea, por el nombre, por apellido, por otro campo que no sea la clave primaria, yo tengo que crearle un índice. ¿Qué es lo que vamos a hacer el día sábado? Vamos a crear los índices. Entonces, mi index range scan me va a permitir buscar por rango. Si yo en el where le pongo un rango entre esto y esto, y de paso tienes un índice, pues mira, él dirá, como que este es buena opción. Esta es buena opción. Luego tenemos el index lookup, que también se llama seek. Entonces, ¿qué hace esa? Esa es para búsquedas por igualdad. Estas son para rangos mayor o menor que, o mayor igual que, o un between, y esta es para buscar por igualdad. Si yo quiero buscar el nombre igual a María, yo tengo un índice de María, de nombre, estoy pegada con eso. Ajá, entonces, mira, quizás utilice el index lookup, podemos ver qué está pasando allí. Y después, lógicamente, hoy como no hemos visto índices, no vamos a ver esto. Se lo estoy comentando y lo vamos a ver mejor el sábado. Y después tenemos el covering index o index only scan, que quiere decir cuando yo solamente escaneo el índice. Yo no me voy a ir a mi tabla del B-tree completo. Yo tengo un índice por nombre y solamente me está pidiendo seleccionar los nombres. No me está pidiendo un atributo adicional que yo me diga vete a mi estructura base donde se guardan todas las columnas, sino que si yo ya tengo todos los atributos dentro del índice que yo estoy creando, me voy a caer en el índice y solamente recorro el índice. Entonces dense cuenta de lo siguiente, todos estos precisan primero buscar en el índice, recorrer la estructura de datos del índice y luego poder recorrer el B-tree. Y el full table scan no toca el índice, sino que él recorre completamente toda la altura del B-tree. Lo busca directamente allí, ¿ok? ¿Queda claro esa parte? Sí, sí. Ok, tenemos acá los scans. Ya, full table scan, ya sabemos. Él recorre todo nuestro B-tree. El index range scan escanea primero el índice y luego se va exactamente a la partecita del B-tree donde él lo precisa. Es búsquedas por rangos. El index lookup es cuando es por igualdad, lo mismo. Busca primero en el índice y luego se va directamente a la parte del B-tree que precise allí. Y después tenemos el covering, que es el index only scan, que es buscar solamente en el índice sin tocar la tabla cluster, que es nuestra tabla base, la tabla donde se guarda toda la sustancia, toda la broma. Y ahora sí, llegamos a la parte final de la prepa. Creo que vamos incluso hasta terminar antes. Tenemos nuestras herramientas aquí. Van a ser dos cositas, el explain analyze. ¿Qué es esto? Bueno, esto es lo que nos va a permitir nosotros dentro de una consulta estar así, con esto, con una lupita, ver qué está ocurriendo allá adentro, ver qué tipo de scan elegiste, qué costos tienen ese scan, cuántas filas te está retornando, también te dice si cuántos loops tiene que hacer en el caso de los joins, te da toda la información de lo que está ocurriendo allí dentro de esa consulta. ¿Qué pasa? El explain solo es para lo que él tiene estimado hacer. Él aún no ha ejecutado la consulta, sino lo que yo tengo pensado antes de ejecutarlo. Y el explain analyze es el que te devuelve ya las cosas real con lo que se ejecutó, cuánto es el tiempo que tardó y todo lo que está ocurriendo allí. ¿Qué nos permite? Bueno, con esta herramienta nosotros nos va a permitir ver
¿Preciso un índice? ¿Sí o no? Lo van a hacer en la próxima prepa. Vamos a comparar. Yo tengo esta tabla. Esta tabla, la consulta solita, haciendo un full table scan, me da, no sé, 0.5 milisegundos. Cónchales, eso es una consulta que tarda mucho. Las consultas deberían tardar 0.05, o sea, 10 veces menos. ¿Qué hago? ¿Construyo un índice? Ah, sí, construyo un índice. Mira, Erika, me salió buenísimo porque bajó en un 50% el tiempo. Veo que hay mejor rendimiento. Entonces, ¿con qué lo vamos a hacer? Con el explain y el explain analyze. Y bueno, podemos verificar si hay una verdadera relación entre lo que él estimó y lo que está ocurriendo, ver si hay joins ineficientes y bueno, medir nuestro impacto. Nosotros lo vamos a utilizar más que todo para los índices. Entonces, ¿cómo se lee un explain? Un explain, vamos a leerlo de manera de arriba hacia abajo. ¿Cómo es eso? Bueno, vamos a hacer algunos que todavía nos quedan 15 minuticos. Vamos a ver qué atributos tiene la tabla escuela. ¿Para qué? Para que sepamos a ver qué podemos buscar acá y hacer una... Hay región. Ok, vamos a hacer entonces eso. Vamos a necesitar que nos dé qué cosa. Que nos le dé el ID escuela, que nos dé el nombre de la escuela, que nos dé la dirección, dirección y que nos dé región. Ok, lo buscamos en escuela y le vamos a hacer un where que la región sea igual a Wonken. Y adicionalmente vamos a, para poderlo ver un poquito más, le vamos a hacer un join de la escuela con, creo que curso, vamos a ver, ay, se me voy el más. Ajá, tiene ID profesor, ID curso, no. Será en profesor. Profesor creo que sí tiene ID escuela. Ok, vamos a hacerlo entonces, vamos a llamarlo a la escuela como E, join profesor, como P, o escuela.id escuela es igual a p.id escuela y vamos adicionalmente a esto ya hay que meterle acá porque como hay dos tablitas y adicionalmente quiero que me des el profesor nombre, que me des la área y vamos a pedirle que nos los ordene order by por no sé, el nombre del profesor. Ok. Listo. Entonces, ajá, así nos quedó esta consultica. Vemos que logró hacer el join. Entonces, vamos a hacer primero el explain. A ver qué es cómo él me lo va a mostrar. Si yo escribo arriba, explain me da todos los datos. Hice el join para que nosotros pudiésemos ver entonces acá cómo él organiza. Yo o sea, no solamente ver una línea, porque si ponemos una sola tabla vamos a ver solamente una linecita. Entonces él me está diciendo, bueno, mira, fíjate, yo me voy a parar acá en la tabla escuela y yo voy a hacer una búsqueda que va a ser de tipo full table scan, ¿verdad? Este full table scan, bueno, yo tenía una posible llave que podía buscar por clave primaria, pero bueno, tú no me pusiste eso, me habías puesto en escuela buscarla por la región. Entonces, bueno, ese no fue lo que yo utilicé. Pero utilicé un where porque me estás colocando acá un filtro y al final yo logré solamente quedarme con el 10%, o sea, quedarme con 20 registros. Entonces yo puedo ver exactamente acá con type es qué tipo de scan estoy haciendo. Ya después, cuando yo pase a la siguiente tabla, que es la tabla profesor, se dan cuenta que ya no dice all. Ahora él dice ref y ese ref tiene que ver con el index lookup. Hay que sabernos, y que lo tengo en la lámina, pero ya se los adelanto que esto tiene que ver con el index lookup, porque él va a tomar entonces la clave del profesor escuela, porque esta es una clave primaria acá en escuela, y él se puede valer de la FK para poder buscar entonces por igualdad. Y él se aprovecha de ese índice que había por la clave primaria en ID escuela, en la escuela,
la toma como el FK y hace la búsqueda. Entonces se puede valer del índice y ya directamente, bueno, él logra filtrar, que nada más van a ver 3 y pues nada, se filtró todo bien. Entonces eso es lo que te va a permitir cuando tú estés acá en el explain, tú vas a analizarlo de arriba hacia abajo, a diferencia de lo que ocurre en el explain analyze. Todo esto es lo que él planea hacer. Escribe mal analyze. Esto es lo que él planea hacer. Ahora lo que vamos a ver a continuación es lo que él verdaderamente va a ejecutar. Y esto es fastidiosísimo porque les va a aparecer así. Y esto no se va a leer. Entonces, como no se va a leer, ustedes van a tener que hacer lo mismo que yo si lo tienen en modo oscuro. Y lo vamos a tener que pasar a modo claro. ¿Ok? Entonces, vuelvo y se los repito para que vean dónde es que está, cómo es eso. Les va a aparecer acá, le van a dar con el botoncito con control clic, ustedes le darían con el clic derecho, le van a dar a Open Value in Viewer y les aparece acá. Entonces, Erika, ¿sigo el mismo esquema del explain? No, porque ahora acá es diferente. ¿Diferente en qué sentido? Vamos a ir de lo que está más indentado a lo que está menos indentado. Se lee primero esto, luego se lee esto, luego se lee esto, luego se lee esto y por último se lee esto. Entonces, bueno, ¿qué podemos ver? Podemos ver que él comienza, porque está más arriba, él va a hacer un table scan, o sea, el table full. Él no está utilizando ningún índice porque mi filtro era por el nombre de la escuela, no era por el ID de la escuela. Entonces él tiene que escanearlo full, él no se puede valer ahí de un índice. El primer paréntesis que nosotros vamos a tener es la estimación. Él estima que en unidades internas esto va a costar 2.25 y que voy a traerme 20. Todo lo que sigue en el segundo paréntesis es lo que verdaderamente ocurrió. Me dice, ya no son unidades internas, ahora acá habla de milisegundos, dice que para leer el primer registro tardó 0.0413 y para ya leer el último, o sea, ya este es leer el primero y esto es el acumulado ya después de todo, es 0.067. Ustedes pueden ir comparando esos tiempos teniendo sin índice y con índice, por eso es que es muy importante esta herramienta que les estoy dando. Acá dice, efectivamente, devolví 20 filas y solamente se tuvo que recorrer la tabla con un solo loop. Vamos a ver más loops cuando nosotros, fíjense acá, cuando estamos haciendo un join. Entonces, después de haber recorrido esa tabla, yo ya hice el filtro, lo filtré acá por los de Wonken, vuelvo a ver acá los paréntesis, me vuelve a dar cierta cosa, pero yo, dentro del join, voy a tener que, dentro de ese join, antes de ejecutarlo, tengo que mirar la tabla profesor. ¿Y con cuál lo hago? Con el index lookup, que es el que le dije que por igualdad, pero él se vale de que la clave foránea es la clave primaria y ya existe una clave primaria para la escuela, porque es por ID escuela. Entonces, por eso es que él lo recorre como un index lookup en base a la clave foránea. Y pues nada, acá tengo mi costo, tengo cuántas filas devuelve y acá sí me está diciendo, bueno, por las 6 coincidencias de escuelas en Wonken yo tengo que recorrerlo 6 veces. Tengo que recorrer ahí 6 veces esta tabla para poderla ver, ¿ok? Entonces, bueno, acá al principio cuando la escaneé habían 20 escuelas, cuando la filtré solamente habían 6 de Wonken y con esos 6 Wonken me hizo tener que haber recorrido 6 veces la tablita de profesor. ¿Haciéndolo con qué? Con el index lookup. Luego de que yo hice ya todo el join, puedo ver el costo del join, lo que estimaba el costo del join, lo que ocurrió después, ya tengo mis resultados y esos resultados al final los nombro. Si esto se dan cuenta, es lo que vamos a hacer en el tercer tema, que también va para la entrega del martes, que es procesamiento de consultas. Vamos a construir un árbol. Acá se ve como líneas, pero nosotros lo vamos a construir como un árbol binario. Y es exactamente todo esto. Esto es un árbol de ejecución física. Y así es como se maneja. Si ustedes no quisieran hacerlo acá, escribiendo Explain Analyze, podemos hacer la herramienta que les estoy diciendo yo acá, en la lupa con el rayito, y vamos a quitar esto que me da un ictus verlo claro. Necesito verlo oscuro. Ok. Cuando le damos acá la lupita, quitándole el Explain Analyze, es como si lo estuviéramos ejecutando el Explain Analyze. No forma nuestro arbolito. Este querido arbolito bonito que les digo, por eso es que utilizamos la versión 8.0. Entonces, mira, vemos que primero recorre la tabla estudiante, luego se mete en el join, que es con nested loop join, y acá recorremos profesor en base a el lookup,
el index lookup, pero no utilizando un no unique porque él es el que tiene la FK. Se está valiendo de la primary key de otra tabla. Y eso es en el Visual Explain. Si ustedes le dan a Tabular Explain, bueno, pues le sale así como cuando vimos el Explain. Pero estas son las tres herramientas. Escribiendo Explain solo y le damos al rayito, Explain Analyze, que nos dice los tiempos de ejecución real y le damos al rayito, o le podemos dar al rayito con lupa y nos sale nuestro hermoso arbolito, que me estoy adelantando un tema. Igual les dejo aquí, que ya estamos próximos por terminar, pero les dejo como que exactamente todo. Si no les quedó ahorita, bueno, ya les escribí acá en un Explain, se lee de arriba abajo. Vamos a ver todas estas cosas que se entiende por all, es un full table scan. Si vemos un ref, es un lookup. Si vemos el range, es un index range scan. Si vemos un cons, probablemente estemos en el index scan only. Si acá estamos viendo, utilizó un filtro, utilizó un where, utilizó un índice. Vemos todas estas cosas en la última columna que yo se los expliqué. Y acá les dejo para que también lo vean. Esto lo hice con estudiantes y escuela. Nosotros hicimos escuela y profesor, pero les explico todos y cada uno de ellos para que no se vayan sin saber todas estas cosas. Y todo lo que acabamos de hacer está escrito acá. Lo mismo para el Explain Analyze. Es un árbol que se lee de abajo hacia arriba, entendiéndose de abajo hacia arriba como de adentro hacia afuera. Creo que mejor cambio estas láminas, porque es de adentro hacia afuera por lo que les enseñé a ustedes. Y acá les dejo exactamente lo mismo. Le tienen que dar clic, después le dan Open Value in Viewer y cambian el tema para que no se les vea así de negro, sino lo ponen ahí en blanquito como yo. Y hacen como que, miren, fíjense, la consulta empieza por un full table scan, la misma explicación, explicar, empezó aquí, hizo un filtro, se metió en el loop y por lo tanto buscó en la otra tabla, pero antes de buscar la otra tabla, primero ordenó esta tabla para tener un ordencito y no complicarlo, y después es que hizo el limit o que hizo un order by, que les quede que los limit, el order by y las agrupaciones siempre al final van a aparecer en lo más root de todo. Este es el root y estos son los masijos. Y las operaciones de limit, order by y group by aparecen arribita, no suelen aparecer abajo. ¿Qué más? ¿Qué más les puedo decir? A veces los sort también pueden aparecer arriba. Y bueno, nada, esto es un arbolito. Este es el root, estos son los hijitos. Y lo pueden, de esta manera lineal. Nosotros en la prepa número 3 lo vamos a hacer en árbol. Y ya, eso es todo. ¿Quedó alguna duda? Las láminas están en aulas virtuales, las paso también bueno, están en el Notion y lo voy a pasar por el Telegram. ¿Qué les pareció? Déjenme detener la grabación.